Lunes 18 de mayo. Deseos de eternidad. Siempre recuerdo aquel pensamiento tan lindo de Santa Teresita de Lisieux. Ella decía que Dios da al hombre en la medida de sus deseos. Entonces ella decía que había que en la vida desear mucho y en grande. Y uno podría pensar aún más, hay que desear según aprender a desear según el querer de Dios. Y entonces, como estamos recorriendo este tiempo pascual, y lo propio del tiempo pascual es recordar que Jesús, con su entrega y su resurrección, venció a la muerte. Me parece que desde la Pascua de Jesús, el deseo de eternidad tiene que ser un deseo creciente en la historia de la humanidad, pero también tiene que ser desde el día de nuestro nacimiento, desde nuestro bautismo, un deseo creciente, porque ese es el destino para el cual hemos sido creados. Desde la concepción, allí empezó la historia de nuestra eternidad. Yo puedo mirar a cualquier persona que me rodea, que camina por la calle, y sin temor a equivocarme, decir, esta persona ya vive en la eternidad, porque esta vida es como la antesala de la eternidad. O ese pequeñito ser aparentemente insignificante en el seno de una madre, también para él empezó una historia de eternidad desde su concepción. Recuerdo una vez haber oído la historia de Chiara Corbella. Chiara Corbella era una joven italiana que reciente, de hace unos años atrás, llegó a los 28 años de vida, estaba casada con un tal Enrico. Ella contrajo un cáncer y cuando estaba embarazada, y entonces de su tercer hijo, y ella con mucha valentía decide no recibir ningún tratamiento para no perjudicar a ese hijo. Y la historia nos dice que su primer hija fue dada a luz con anencefalia y murió apenas media hora después de nacer, y que el segundo hijo murió apenas algunas semanas después de su nacimiento. Este era su tercer embarazo. Finalmente ella muere y escribe en un libro con un poco sus pensamientos y aquello que en su vida había reflejado. Miren qué lindo el título del libro: Hemos nacido, no moriremos jamás. Hemos nacido, no moriremos jamás. Eso es lo que grita la resurrección de Jesús y lo que nosotros deberíamos, como la mejor noticia de la historia. El velo ha sido corrido, la muerte no es el fin, la muerte es puerta. Jesús es puerta, lo decíamos hace poco escuchando aquella lectura del Evangelio. Jesús es camino hacia la vida y además es vida en abundancia. Entonces, cuando parte un ser querido, nuestra mirada de fe nos invita a alegrarnos por esa llegada a esa eternidad, a esa visión del rostro de Dios, a ese reencuentro con tantos seres queridos, parientes y amigos. ¿No se debería morir cuando se ama? Y ya que estamos unidos en común por esa eternidad, bueno, pues entonces, unidos por esa eternidad, tenemos que hacer crecer en nosotros deseos de eternidad. Por supuesto que en esto, quiero ser muy sincero, no estoy diciendo que la tristeza, el dolor por la separación y la partida, y muchas veces por la forma, por el sufrimiento y por el dolor, no merezcan el enorme respeto que merecen. Por supuesto que sí. Y la muerte para nosotros sigue siendo un misterio. Un misterio que, como Contracara tiene la respuesta definitiva, la muerte no es la última palabra. La muerte ha sido vencida. Pero eso no nos libera, por supuesto, de nuestra condición de criaturas. No somos dioses. Todos vamos a atravesar esa experiencia de muerte, antes o después, de una forma o de otra.
A lo que voy es a no poner tanto la mirada en la experiencia de la muerte, la propia o de la de nuestros seres queridos, aunque sano sería que reflexionáramos acerca de ello, sino en el destino final, para el cual Dios nos creó, nos soñó y nuestros padres nos engendraron. Cualquier padre o madre debería decir, engendramos este hijo por regalo, por donación, por bendición de Dios para la eternidad. Hijos para la eternidad. Por eso hay que sembrar día a día estas semillas de eternidad en el corazón, que además nos alientan a vivir, a poner las cosas en su lugar, a mirar lo que somos, lo que tenemos, en perspectiva, y aceptarlo, ¿no? La muerte no es un huésped al que se pueda evitar. Es uno más de la familia. Y eso sí, fuera de lo que es eterno, tu vida, mi vida, todo lo demás se termina. Por eso es muy sano esta reflexión acerca de las postrimerías, de las cosas últimas, ¿no es cierto? Y aceptar esto. Hemos sido creados por Dios para la vida que no tiene fin. Nosotros no somos juguetes de la fatalidad. El amor permanece después de la muerte. Es más, uno eterniza al otro con el amor y así lo defiende contra la destrucción, protegiéndolo del olvido. El cielo es el verdadero hogar y esta tierra es tienda de campaña. Estamos de paso, por eso hay que ir livianitos por la vida. Entonces los que se van antes que nosotros no se destruyen. La fe nos invita como a hacer lugar a esta linda mirada. Se trasladan y no dejan lugares vacíos. Porque nadie viene a ocupar ese sitio, esa vida que sigue viviendo. En tal caso es el amor y la esperanza quienes deben como apropiarse, por llamarlo de alguna manera, ese espacio ahora que empieza a tener que ser habitado por lo definitivo. Es que es así como dice el poeta, el amor hace de la muerte un eterno presente. Y es así. También la casa del cielo para nosotros se va construyendo ladrillo a ladrillo. Entonces, esto es verdad, yo lo veo como sacerdote en tantos entierros o responsos, ¿no? O en tantas charlas, sin llegar al extremo, ¿no? La falta de fe en Dios hace de la muerte una tragedia. Y es lógico que entonces también, no solo de la muerte haga una tragedia, sino de la vejez un drama. Porque entonces es como mirar la vida que se acaba, que se va, que se diluye. Así es triste vivir. Lo que es más triste es que teniendo fe tengamos esta lectura de la vida o de la muerte. No es posible. Somos nosotros los únicos que podemos matar y poner un fin a los que ya partieron. Porque esto no es lo que hace Dios. Y no es lo que hace alguien que verdaderamente tiene fe. Decir, creo en Dios, es decir lo que expresamos en el credo. Creo en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Sí podemos decir entonces que el olvido es el arma que mata a nuestros muertos. Los muertos son cautivos que el recuerdo libera. ¿Por qué no están muertos? Porque están vivos.
justamente quien aguarda a los suyos en el recuerdo, los mantiene vivos. Y vamos a recordarlo así. Bien que válidas son nuestras lágrimas, nuestros llantos y todo el dolor legítimo, porque somos criaturas. Y porque como tenemos sed de eternidad, la separación física genera esto, como estar parados al borde de un abismo. Nos deja sin palabras. Porque fuimos hechos precisamente creados por Dios para estar juntos con Él, que es un Padre bueno, que nos quiere en familia en el cielo para la eternidad. Pero vamos a recordarlo también, ¿no? Que los muertos no se nutren de nuestras lágrimas. Ellos viven. Yo recuerdo una vez, estaba rezando un responso y me encantó porque la mujer, cuando terminé de rezar el responso, me hizo llegar una cartita muy simple, aún la conservo conmigo, y me decía con profunda convicción, ¿no? Hablando de su marido, me decía: no murió, entregó la vida, que es distinto. No murió, entregó la vida, que es distinto. Y ella me decía, ¿cómo no estar feliz? Que era un poco la temática del responso, ¿no? La alegría que se vivía, las sonrisas, los recuerdos. ¿Cómo no estar feliz? Me decía la mujer. Si mi marido lo dio todo, yo soy una bendecida por el tiempo compartido y por las vidas engendradas. Todo en él fue regalar vida. Y como haciendo una pausa entre sus líneas, la carta termina diciendo: lo que se viene, y signos de admiración. Ya está. Rece por él y que él pida por nosotros. Así termina su escrito, ¿no es cierto? Miren, qué linda manera de ver la vida de un ser querido. No se murió. Él entregó la vida. Y con él, mi marido, engendramos vidas. Todo en él fue regalar vida. Bueno, ahí está. La Pascua nos pone la luz de que para eso estamos en esta vida. Para regalar vida, para engendrar vida, para ofrecerla a los demás. Y esto nos llena de esperanza. Yo recuerdo, era muy joven, tenía unos 18 años y estaba con un amigo recorriendo la ciudad de Estocolmo en pleno invierno, mucha nieve. Y como suele ocurrir en tantos lugares de Europa, allí en la parte de la Suecia, de la ciudad vieja, había como un pequeñito cementerio que era un parque en el medio del pueblo, digamos, de la ciudad. Y nos detuvimos a descansar en una caminata larga que veníamos haciendo y de pronto había como un texto escrito en sueco sobre una lápida. Y le pedí a este amigo que me dijera, ¿no?, qué decía allí. Me parecía que había algo más que un nombre. Y en la lápida decía esto: aquel que yace en este lugar saluda con nostalgia a aquel que podría haber sido. Yo dije, qué triste poner un epitafio así en la tumba. O sea, esa persona que pidió seguramente que se escribiera eso, lo que estaba queriendo decir es: desaproveché la vida, la postergué, la fui vaciando, pero no para llenarla de vida auténtica. No sé, aquel que yo saludo con nostalgia a aquel que podría haber sido. Entonces, vos y yo, que todavía tenemos la dicha de que Dios nos mantenga en la existencia, al menos durante esta jornada, bueno, llenemos de vida cada minuto que Dios nos regale, porque de eso se trata. Si no, ¿a qué celebramos? ¿Qué es lo que celebramos en definitiva en cada Eucaristía? El triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de la misericordia y el perdón. Esto nos tiene que llenar de vida, porque Dios no cierra puertas. En tal caso, abre otras y además están en las llaves de la eterna. Porque es esto muy lindo, aquel que decía, aquel pensador, ¿no es cierto? Morir pasa. El haber vivido
no pasará jamás. Yo recuerdo aquel pensamiento tan lindo de San Francisco de Sales cuando muere uno de sus seres queridos, él, o un amigo era más bien, se acerca y lo ven muy triste a él, ¿no es cierto? Como expresando su condición así plenamente humana. Pero él se repone y dice, yo entiendo que todos nuestros seres queridos puede ser que mueran algún día. Esto es así. Pero lo que por sobre todas las cosas yo más valoro en ellos, eso no morirá jamás. Miren qué lindo también. Esto es aceptar la vida como es. Compartimos el tiempo que tenemos, que Dios nos da. Puede ser que cualquiera parta de esta vida, lo encuentro con Dios en cualquier momento. Pero lo que yo, por sobre todas las cosas, más amo en esta persona, no depende que esté o no esté, o que siga estando, o deje de estar como estaba. Porque aquello que yo más amo en profundidad es algo que no pasará jamás. No morirá jamás. San Agustín decía, no puede llamarse feliz el que no tiene lo que ama, sea lo que fuere, ni el que no ama lo que tiene, aun cuando sea lo mejor. Decía él, gran favor nos ha hecho Dios, de tal modo que nada en esta vida nos satisfaga por completo que no sea Él. Y esto es así porque tenemos deseos de eternidad. Entonces, dar vida a la pequeñez del minuto a minuto, de lo que hoy está en nuestras manos, de este día con luz y sol, de esta belleza de las hojas otoñales, como decía Bernanos, ¿no? Las cosas pequeñas que nada parecen y son las que dan verdadera felicidad. Y es curioso porque en nuestro tiempo se ha luchado más por prolongar la vida que por conseguir que esa prolongación sea más gozosa. Y así, muchos desesperan por añadir años a la vida cuando deberían comprender que lo importante es añadir vida a los años. Y vida en abundancia, y vida en plenitud, que es la que procede de Dios y llega a Dios, y no la que surge de las cosas y muere con las cosas. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, estaba en una parroquia, venía apurado del supermercado para acercarle a la señora que trabajaba en la parroquia esos elementos para cocinar, y de pronto me ve pasar, se ve que un vecino por la calle, y la señora me dice, padre, ¿le puede rezar un responso a mi marido? Yo la miro y le digo, ¿ahora? Y me dice, sí, padre, por favor. Bueno, entonces entré con las bolsas del supermercado en la mano, y cuando cruzo la puerta de entrada había un señor sentado en un sillón leyendo el diario, y la mujer me dice, padre, récele un responso. Yo la miro, el marido baja el diario, me mira, vuelve a levantar el diario, y la mujer me dice, ahí está, para mí está muerto. Récele un responso a ver si resucita. Yo, por supuesto que bajito le dije, señora, esto no es así, salí y demás. La señora tenía una fe realmente muy precaria, pero créanme que lo que ella me quería decir es, a ver si con un responso resucita. No es que lo quería matar, es que verdaderamente ella sentía que la relación entre ellos estaba muerta, vio pasar un sacerdote y dijo, a ver si Dios puede hacer algo por él, porque yo más no puedo. Fue muy gracioso porque, por supuesto, ¿no? Fue la única vez en mi vida que me pidieron que le rezara un responso a un vivo. Después pasé por la casa a bendecirla y terminé siendo bastante amigo de la familia. Bauticé, casé a hijos y nietos, ¿no? Y están felizmente muy juntos y celebrando la fe. Pues siempre recuerdo, ¿no? Y acaso viene a la memoria de preguntarme a mí mismo, ¿no? ¿A cuántos vivos les vendría muy bien rezarles algún responso? La palabra responso viene del latín, que quiere decir respuesta, porque la respuesta que los cristianos frente a la experiencia de la muerte tenemos es una respuesta de vida. Creemos en la vida verdadera, la vida que no tiene fin. Oh, qué lindas palabras también aquellas
de una madre a punto de partir, que le decía a un hijo, mira hijo, cuando yo me vaya, no se te vaya a ocurrir llorar, porque me has perdido. Antes tiene que darle gracias a Dios porque nos ha permitido vivir juntos estos 35 años. Y decía este hijo, que era el padre José Luis Martín Descalzo, yo desde entonces, dice él, nunca digo hace, por ejemplo, 25 años que estoy sin madre, sino qué privilegio haberla tenido 35. Y cuando termine de saborear este gozo, y dice él, y no pienso hacerlo mientras viva, a lo mejor me planteo el dolor de no tenerla. Miren qué lindo, Muchas veces decimos, o ese adiós, quiero decir, a un ser querido, para muchos es como la puerta que los introduce al mundo de la melancolía. La melancolía es esa tristeza profunda, permanente, difícil de reconocer, que puede tener como origen o nacimiento causas físicas o morales también, que hace que no encuentre el que la padece ni gran gusto ni diversión en ninguna cosa. Si la melancolía quita las ganas de vivir, de luchar, nos roba las alegrías y los entusiasmos. Y muchas veces la melancolía tiene como origen la muerte, especialmente la muerte, por supuesto, ¿no?, de un ser querido. Así lo decía también Cervantes, ¿no? Siempre la melancolía fue de la muerte parienta. O aquel sabio proverbio chino que dice, tú no puedes impedir que a los pájaros de la melancolía que vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan sus nidos en tus cabellos. Ahí está. Hay que reconocerla. Decía el padre Descalzo que si Dios se ha hecho hombre, es que ser hombre es lo más importante que se puede hacer. Y así como lo enseña la filosofía, ¿no?, que un recipiente se valora por aquello que es capaz de contener, el hombre es capaz de contener a Dios. Es capax Dei, capaz de Dios. Y es que cada Pascua grita que al hombre le cabe dentro nada menos que la vida de Dios ofrecida en Jesús. Y de tal manera que no solo es Dios con nosotros, sino Dios en nosotros, Dios uno de entre nosotros. Y se preguntaba aquel autor, ¿no es cierto? ¿Somos los humanos verdaderamente seres vivientes? ¿O somos acaso muñones de hombres, seres sin realizar, semimuertos? ¿Estamos vivos? ¿Realmente vivos? ¿Nuestra vida tiene un horizonte? Porque para muchos sí, la vida es un dejarse vivir, arrastrar por las horas. Ya nada les ilusiona ni les entusiasma. Ya por nada luchan. Son seres que se jubilan anticipadamente de la vida. Son leprosos del alma. Y esto es así porque entonces, claro, miran a la resurrección con cierto temor, pensando que va a ser como una prolongación de esos aburrimientos o sinsentidos por los que atraviesan. Decíamos estos días, ¿no? Qué milagro poder morirse con el alma encendida. Los invito a dar gracias a Dios por el don de la vida, por la vida en abundancia, por estas puertas de la eternidad que han sido abiertas, por este deseo primero y último de Dios al traernos a la existencia, que es como buen padre estar junto a sus hijos, todos en la eternidad. Vamos a sembrar deseos de eternidad. Y tal vez lo mejor que podemos hacer respecto a ese verdadero tesoro que es
la vida de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, gozarla y disfrutarla mientras estemos juntos, plenamente, a poner el vínculo en orden, a hacer pasar el perdón. Donde pasa el Señor se hacen nuevas todas las cosas. Vamos a dar gracias por la bendición de aquellas que ya viven junto a Dios y sobre todo vamos a rezar hoy, elevemos juntos una oración agradecida a nuestro Padre por esas vidas que pedimos a Él las tenga en su gloria. Nos bendice Dios, que es un Dios de vivos y no de muertos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.